Volvimos, esto es Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA, y como les anticipamos en la presentación del programa, hoy nos acompañan Ulises Marconato, docente de Ecología en la FAUBA, y Roberto Fernández, docente de la misma cátedra en nuestra facultad e investigador del CONICET en el Instituto IFEBA de nuestra facultad. Con ellos nos vamos a sumergir en un trabajo acerca del balance de carbono en los sistemas agrícolas y ganaderos de la región pampeana. Bienvenidos, Roberto, Ulises, gracias por estar acá. A esta hora, en este lugar y con la lluvia, así que... Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Ulises, ¿primera vez en Sobre la Tierra? Primera vez. Bueno, espero que no sea la última. Ojalá que no. No será. Y gracias por venir a presentar el trabajo que nos convoca hoy, que es parte de tu tesis, ¿no? Sí, es parte de mi tesis de doctorado en la Escuela para Graduados de la facultad. Ya para meternos en la entrevista, arrancamos con todo. ¿Por qué es importante estudiar qué es y por qué es importante estudiar? Metámonos también en qué es el balance de carbono y por qué en sistemas agrícolas y ganaderos que ya están funcionando. El carbono, que está en la atmósfera, en el aire como dióxido de carbono, interactúa permanentemente con los ecosistemas terrestres, incluyendo cultivos y pastizales ganaderos. Y en esos sistemas el carbono no está solamente en la atmósfera, sino que está también en el suelo, en las plantas, en los animales, y se mueve entre estas cajas, ¿no? Es decir, entra y sale por distintos flujos, procesos. Entonces lo que hicimos en este trabajo fue una especie de contabilidad de carbono, pensando al cultivo o al pastizal pastoreado como una caja. Entonces medimos cuánto carbono entró o salió del ecosistema hacia la atmósfera, cuánto carbono se fue con la cosecha, en el caso del cultivo, cuánto carbono se fue en la producción de carne, y por diferencia estimamos cuánto carbono quedó dentro del ecosistema. Claro, mayormente, como una especie de contabilidad. Exacto, sí. Mayormente ese carbono queda, por debajo de la superficie, en el suelo, en los organismos del suelo, en las raíces. Y a esa contabilidad se la llama balance de carbono. Bien. Y el resultado de ese balance, es decir, si el ecosistema perdió o ganó carbono, es importante por al menos dos cosas. Por un lado, tiene impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, y por otro lado también se relaciona con el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Y perder carbono es malo para el suelo, no solo ganarlo es malo para la atmósfera. Claro, lo que dice Roberto me lleva a una pregunta que es un poco, anterior a esto, que es ¿por qué el balance es de carbono y no de otro elemento? Bueno, porque el dióxido de carbono es de los gases que causan efecto invernadero el más importante de los antrópicos. El vapor de agua es el más importante en general, pero de los que modifica la gente, sobre todo por quema de combustibles fósiles, el dióxido de carbono es el más importante. Eso es en el caso de la atmósfera. ¿Ustedes lo miden en el suelo también? El método es micrometeorológico, es decir, mira qué pasa en la atmósfera. Un mérito de este trabajo es que además de hacer ese balance de cuánto entra y cuánto sale de la atmósfera, que es una medición casi continua, lo relacionamos con las salidas, los que llamamos flujos laterales, que en este caso son básicamente la salida de carbono en el grano por cosecha y la salida de carbono en la carne de los animales, que el sistema exporta, entre comillas, ¿no? Claro. Vende, el ganadero vende, pero desde el punto de vista del ecosistema es una salida. Y en comparación con otras actividades, ¿es relevante lo que pasa en agricultura, ganadería? ¿Eso está estudiado? Bueno, si vamos a la escala global, algo así como el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, no solo de dióxido de carbono, tienen que ver con la actividad agrícola. El resto es el transporte, la generación de energía, la industria, todas las demás actividades humanas. Pero bueno, teniendo el papel preponderante que tiene lo agrícola ganadero en nuestro país, es importante medirlo en general, pero para nosotros son una de las fuentes principales de emisiones del país cuando hacemos los informes. Claro. Y además, en ese sentido, el sector agropecuario tiene una particularidad que la diferencia de los otros sectores de energía, transporte e industria, que es que no solamente genera emisiones, sino que por lo menos se discute
su rol en la captura y almacenamiento de carbono. O sea, no solo tiene una flecha que sale, sino que puede tener flechas que entran, que es una particularidad. Y en ese sentido, además, el manejo tanto agrícola como ganadero juega un rol muy importante en el resultado de ese balance de carbono. Sí, se discuten los números, ¿no? Pero es la única actividad que, además de emitir, puede captar. Puede capturar. No entra dióxido de carbono a los escapes de los autos ni a las usinas que queman carbón. Solo emiten, ahí no hay ninguna duda. En cambio, acá con la fotosíntesis tenemos ese doble papel. Sí, porque yo en algún momento vi que los océanos fijan también, pero que es muy poco, ¿o no? Fijan casi tanto como los ecosistemas terrestres, pero ten en cuenta que tienen el doble de superficie. Sí, sobre todo cerca de la costa pueden ser muy productivos, pueden ser fotosíntesis. Bueno, entonces no es tan poco. Bien, y metiéndonos en el trabajo, ¿qué fue exactamente lo que midieron, ¿no? Porque hablamos de carbono y me cuesta pensar en, qué es, cómo se mide. Así que quería preguntarles... Bueno, cómo se mide lo puede explicar Ulises. Yo te digo una cosa más general, que es que puede no parecer muy extraño, pero hay pocas mediciones que se hayan hecho en paralelo en un sistema agrícola bajo producción y otro ganadero al mismo tiempo. Y una particularidad del trabajo es que no nos centramos en el año calendario, sino en el ciclo agrícola. Y entonces, en ganadería medimos 3 años continuos, pero en agricultura medimos lo que se llama una rotación completa, es decir, una secuencia de cultivos que después se puede repetir. Claro, una secuencia... que no necesariamente coincida con un año calendario. No, para nada. No. Y entonces esa secuencia fue la típica de la zona, centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, un año con maíz, un año con doble cultivo trigo-soja, y después un año con lo que se llama soja de primera. Una soja con 3 años. 3 ciclos. Claro, pero la unidad no es el año ni el mes, sino la rotación. Claro. Y mientras tanto, en paralelo, campos ganaderos. Campos ganaderos cercanos, con otro juego de sensores idénticos, calibrados, al mismo tiempo. Sí. Y esto, y bajo un régimen continuo de agricultura o continuo de ganadería, porque hay mucho estudio sobre las consecuencias del reemplazo de una actividad por otra. Claro. Y en cambio, secuencias así hemos visto muy pocas, seguro ninguna en el hemisferio sur, porque hay muy poco instrumental de este tipo, pero también muy pocas en general, medidas en el planeta de esta manera. Sí. El motivo que hace esto que contaba Robert relevante es ni más ni menos que sabemos muy poco, sobre todo en el hemisferio sur, y de hecho no hay un consenso claro sobre el resultado del balance de carbono actual en los ecosistemas agropecuarios, sí. En su totalidad, ¿no? En parte porque está confundido por eso de lo que se conoce en la jerga como cambios en el uso de la tierra, el pasar de una actividad a la otra. Y bueno, pues como línea de base nos parece que era muy importante saber qué pasa durante cada actividad, ininterrumpidamente. Sí. Claro. Y o sea, para que se den una idea, las publicaciones que miran el balance de carbono en cambios de uso prácticamente duplican en número a las que miran ecosistemas agropecuarios que se mantienen dentro de un uso del suelo, ¿no? Claro. No, y además una cosa es ver la foto de un sistema y otra cosa es hacer un seguimiento, ¿no? Porque es de la única manera que podés entender cómo va evolucionando a lo largo del proceso, me parece. Sí, sí, totalmente. Y bueno, en ese sentido, la metodología que usamos creo que tiene bastante para aportar en ese sentido porque, es un método micrometeorológico, que suena como una palabra medio wow, pero permite saber qué le pasa al dióxido de carbono en el aire por encima de un cultivo, de un pastizal, por encima de la vegetación, hacia dónde va, de dónde viene, y cuánto carbono se está moviendo entre el ecosistema y la atmósfera. Entonces para eso se usan unas torres de medición que se llaman Edicovariance, es la metodología, y consta de sensores muy precisos que por un lado miden movimientos horizontales y verticales del viento, o sea, dirección y velocidad del viento, tanto en términos de hacia dónde va y cuánto, norte-sur, sino también mediciones verticales de movimiento del viento, o sea, si va hacia arriba, va hacia abajo y con qué velocidad. Y al lado de ese sensor hay otro sensor que mide la concentración de dióxido de carbono
Son 2 sensores. Claro. En esa masa de aire que está moviéndose hacia arriba, hacia abajo, norte, sur, este, oeste. Entonces, combinando estos dos datos, o sea, cuánta masa de aire se está moviendo y en qué dirección y velocidad, se puede estimar si el ecosistema está tomando carbono de la atmósfera, por ejemplo, por fotosíntesis, o si está liberando carbono, como dióxido de carbono, desde el ecosistema hacia la atmósfera por, respiración. Respiración de las plantas, de los animales, de los organismos del suelo. Bueno, creo que la característica más interesante o atractiva de esta metodología es que las mediciones son prácticamente continuas en el tiempo. Entonces, al muestrar la masa de aire que proviene de área que está como alrededor de la torre, no solo puedes tener esto que decías vos, ¿no? Mediciones continuas en el tiempo, o sea, mediciones cada media hora de cómo fue ese intercambio de carbono entre el ecosistema y la atmósfera, sino que como podés agarrar masas de aire de distintas áreas alrededor de la torre, es como que se genera un área de muestreo que puede ir entre 50 y 100 hectáreas, dependiendo de muchas cosas, teniendo como punto central la torre, ¿no? Es un montón. Es un montón de superficie. Sí. ¿Y esto que está, dijiste torre, que está muy alto? No, el sensor? no, está unos par de metros por arriba del canopeo. No. Y una cosa por ahí importante es que esa media hora que le llamó la atención en realidad es la integración de varias mediciones por segundo de ese flujo de aire y de esa concentración de dióxido. Pasa que los datos son... la torre registra todos, pero después hay un curado, se diría ahora, un procesamiento de esos datos para ver, porque, por ejemplo, si no hay viento, la torre no puede medir. Claro. Tiene los datos de ese punto. En cambio, en la medida que haya viento y vos sepas la dirección y por la rugosidad de la superficie y la velocidad deduzcas la turbulencia, esa turbulencia es la que te permite medir, pues es la que genera los movimientos verticales en el anemómetro 3D. Eso claro. Bueno, y algo importante que no sé si mencionamos, o lo mencionamos quizás al pasar, es que no nos quedamos solo con el intercambio de dióxido de carbono entre el campo y la atmósfera, sino que también estimamos las salidas de carbono en los productos, es decir, cuánto carbono se fue del sistema en los granos cosechados y cuánto carbono se fue en la producción de carne, y con esas dos cosas pudimos armar esta contabilidad más completa del balance de carbono. Y todavía no dijimos en qué consiste la contabilidad. No, ya vamos al ¿Qué número digo? Pero yo me quedé con una duda metodológica, porque se me ocurre que vos podés medir flujos verticales, ¿no? Para arriba y para abajo, pero ¿cómo sabés si el cultivo está capturando o está liberando dióxido de carbono, o el suelo? El signo es muy fácil, lo difícil es después calcular la cantidad, pero si cada vez que la masa aérea tiende a moverse para arriba tiene más dióxido de carbono que cuando tiende a moverse para abajo, es que la superficie está actuando como fuente de emisión. Claro. Y al revés, cuando el cultivo está en activa fotosíntesis, las masas de aire que vengan de arriba van a tener más dióxido que las que vienen de abajo, que está empobrecido en unas poquitas partes por millón. Pero eso es suficiente, junto con la velocidad de flujo determinada por el anemómetro, para hacer el cálculo. Así que los sensores tienen que estar calibrados muy, muy bien. Qué sofisticación, ¿no? Para medición. Sí. Sí. Es bastante trabajo, realmente. Aclaremos que no la inventamos nosotros, ¿no? No, pero bueno, menos mal que agarran una buena cantidad de superficie, porque supongo que debe ser bastante caro este instrumental. Sí. La verdad que sí. Sí. Bueno, en el hemisferio norte hay redes de torres. Decís que esto ya existe, esta metodología, pero en una superficie tan grande. Yo pensé que eran parcelas más pequeñas, ¿no? La cosa es así, puede haber lo que vos quieras, podemos poner una torre acá en el techo de este edificio. Lo que pasa es que el movimiento de aire determina que vos tengas un área de muestreo. Es decir, si vos tenés, suponete, la torre sobre un alambrado, de un lado un cultivo de trigo y del otro lado un cultivo de soja, la torre va a ver lo que está pasando arriba de la superficie de la que viene el viento. Es como que el aire va acumulando la información de dióxido de carbono, de barlovento, aire arriba, y si el viento sopla del otro lado estás mirando el otro cultivo.
Eso, bueno, se lo llama fetch, sería de dónde está pescando, como si fuera si uno se imagina una red, Claro. pero es al revés, porque es el viento el que trae, no la torre la que tira, ¿no? Obviamente, y entonces dependiendo de la altura de la torre, cuanto más alta la torre, más es el área de influencia, y cuanto más turbulento y fuerte el viento, de más lejos te está trayendo la información. Entonces mucho de eso es interpretar con la dirección horizontal del viento, que no habíamos casi mencionado, Sí. la dirección y la velocidad del viento y algunos datos de rugosidad de la superficie, interpretar qué área está siendo vista por la torre, que es la forma típica de un óvalo, viento arriba. ¿Tuvieron días sin viento? Sí. Esos días obviamente quedan afuera del Parte análisis. del jurado de los datos. Sí, Días o partes de días, medias horas. Ajá. ¿sí? Y una cosa, sumando a esto que decía Robert, que parte de esa interpretación que él menciona involucra o está incluida cuando yo usé la palabra procesamiento, Sí. que es una palabra que quizás engloba muchas cosas, mayormente muy tediosas, que implican un modelo de movimiento de aire, Claro. y que eso te permite justamente estimar esta área de muestreo. Claro, muchas horas de computadora, cálculos y... Sí. Y muchas. después chequear que esté un poco relacionado con la pregunta de Santiago, que los datos estén proveniendo del cultivo que nos interesaba. No solo la velocidad del viento, sino la dirección. Y bueno, y otros chequeos que yo no me sé, pero si hay inconsistencia entre los datos, Ujú. ese minuto o esa media hora se descarta y se trabaja sobre los datos filtrados, ¿no? Claro. Sí. Medio que cae de maduro preguntar por los resultados. Y tengo ya Bueno, creo que curiosidad. Bueno, A lo mejor podemos arrancar por la agricultura. bueno, la interesante en realidad es la comparación. Pero si querés que diga agricultura, pasó como balance de los 3 años esto. La fotosíntesis de los cultivos fijó una enorme cantidad de carbono, mucho más que la de la ganadería. Pero algo así como el 70% de ese carbono se exporta en los granos. Por otro lado, la ganadería fijó una cantidad menor de carbono, pero exportó una cantidad minúscula de lo que había fijado, menos del 10% en esa carne que se exporta. Pues se exportan, uno dice, la cuestión es, los granos son toneladas y es un producto bastante seco. Una producción ganadera muy alta es de unos cientos de kilos de carne, que incluye un montón de agua. Así que con ese número uno podría haber dicho, ¿para qué tanta medición si ya lo sabíamos? Pero bueno, es esto en comparación con lo que fijaron con la torre. Sí. ¿no? 70% versus 4% del carbono que se va Claro, en la carne. pero de 100% distintos. pero bueno, en el balance, eso. Y después, la otra cosa muy importante, dentro de cada actividad hubo momentos particulares de mucha pérdida. Además de la cosecha, si uno mira solo lo que estaba pasando, el dióxido de carbono que entra y que sale, los momentos de barbecho, de suelo no cultivado, son prácticamente momentos permanentes de pérdida. Sí. Los microorganismos del suelo, heterótrofos, consumen la materia orgánica muerta y las raíces de las plantas que estén siguen respirando y hay organismos del suelo, y entonces el periodo sin barbecho es casi con seguridad, no sé, 98% de los días, una cosa así, dan las estadísticas, está actuando como fuente de carbono, como pérdida. ¿Eso ocurrió en todos los puntos de muestreo o alguna de los campos con rotaciones tenían cultivos de cobertura o algo, o no hacían barbecho? No, es en el tiempo para un punto, no hubo los cultivos son una sucesión de cultivos todos mirados desde la misma torre. Uh-huh. En el mismo lote. En el mismo lote, sí, no podemos comparar distintas agriculturas en el espacio, solo las podemos comparar en el tiempo. Okay. Y después, para redondearte lo otro, los momentos particulares de pérdida de carbono en la ganadería eran los momentos en que estaban los animales en el campo. Esa respiración de los animales, además de que estaban consumiendo área foliar, pero esa respiración de los animales la torre la ve muy claramente, y si bien la ganadería en general fijó carbono, durante esos días, los animales no están todo el tiempo en el campo, entran a comer y cuando queda poco forraje el ganadero lo saca. Pero esos días eran casi neutro, ¿no? Sí, de neutro a negativo dependiendo un poco de la temperatura. Sí. A temperaturas más bajas la probabilidad de pérdida era un poco mayor. Sí.
20% más. Sí, no es súper intuitivo eso. Y esto respecto de la literatura, ¿había datos de la respiración de las vacas? Y eso hay algo. Son mediciones que son difíciles, digamos, medir puntualmente. Se suele hacer a escala de individuo. Claro. Ujú. Un animal. Le tenés que poner como una claro. especie de collar a Pero la con vaca. Eddy Covariance no tenés datos de ganadería. ¿O sí? Sí, pero combinan justamente estas dos tecnologías. La torre, con estos sensores que les mencionábamos, más estos collares que miden a escala individuo, Claro, de cada vaca. como es el proceso digestivo del animal. Sí, después Ulises también modeló esas pérdidas por animal y bueno, son consistentes los números. Sí. Bien, Es decir, bien. el carbono que ve la torre es más o menos lo esperable a partir de las Ahí te quedaste del tranquilo. scaling scale up. Sí. Bueno, pero una intimidad. Total, no nos escucha nadie, ¿no? No. Yo le decía a Ulises que eso iba a ser totalmente irrelevante, que no tenía sentido comparar días con y sin animales. Ah, sí. Mirá. Y él estaba convencido de que sí, y bueno, ganó la apuesta. Bueno, qué olfato, ¿eh? Bueno, en resumen, entonces, el sistema agrícola funcionó en este periodo de la rotación completa como fuente de carbono, Ujú. porque las salidas fueron mayores que las entradas, y de manera contraria, el pastizal pastoreado con ganadería funcionó como sumidero, como destino. Acumuló carbono Claro. en el ecosistema porque tuvo más entradas que salidas. ¿Ese carbono se acumula en el suelo? Mayormente sí, en el suelo, toda esa heterogeneidad que uno a veces llama genéricamente suelo, pero sí. Cuando dijeron al inicio que los cultivos fijaban más, eran fijadores netos, eso es coherente, ¿no es cierto? Porque un cultivo es una máquina que tiene un montón de área foliar y que está más preparada que un pastizal, ¿o no siempre es así? No. Si me preguntás como profesor de ecología fuera de este trabajo, te digo, el pastizal lo que tiene es mayor diversidad de especies y está activo todo el año y puede tener raíces más profundas. Con esas tres cosas le compite al cultivo en números de fijación por año parecidos. Sobre todo porque está todo el año. Pero igual la afirmación que vos hiciste, Santi, era si uno mira el cultivo antes de descontar la cosecha. Lo que tiene este trabajo es que hizo esa contabilidad no olvidándose para qué está el cultivo ahí y qué le pasa después. Sí. Y otra cosa es la integración temporal, ¿no? Que si mirás solo el periodo de crecimiento del cultivo, probablemente te dé más alto, pero si lo integrás a lo largo de un año, o incluso, que fue lo que hicimos en este trabajo, integrarlo en la rotación completa, incluyendo los periodos de barbecho, bueno, la cuenta te da lo que te contaba antes. Sí, es muy impresionante, un maizal de 2 metros, súper verde, una máquina de fijar en verano por el tipo de fotosíntesis que tiene. Bueno, pero eso no pasaba en septiembre cuando recién se sembró. Claro. Eran plantas casi a 1 metro de distancia, así de chiquititas, y no pasó, especialmente después de la cosecha, durante meses, si haces un barbecho tradicional sin cobertura. Claro, buenísimo que lo mencionas. Bien, buenísimo. Si les parece, vamos a un corte, escuchamos un tema musical y volvemos en unos minutos. Perfecto. Dale, gracias. Bueno, estamos de nuevo en Sobre la Tierra con Roberto Fernández y Ulises Marconato. Ambos son docentes de ecología. Y estamos hablando acerca de la tesis de doctorado de Ulises y nos estaban contando acerca de este trabajo que tiene torres, que tiene dióxido de carbono, vacas, agricultura. Y queríamos preguntarles entonces cuáles fueron los resultados principales de la comparación de la agricultura y la ganadería. ¿Querés que...? Bueno, un poco los resultados numéricos se está pensando. Por lo menos en nuestro caso, lo que encontramos es que 1 hectárea agrícola pierde aproximadamente 2 toneladas de carbono durante una rotación completa, mientras que 1 hectárea de pastizal pastoreado ganó o gana unas 4 toneladas durante ese mismo periodo, unos 3 años y monedas. Esos son los resultados numéricos, ¿no? Y bueno, no sé Wow, 2 toneladas de carbono, me suena que algunos cultivos pueden rendir eso, un poco más que eso. 2 toneladas es un montón, ¿no? No, los cultivos rinden, un maizal puede rendir arriba de 10 toneladas.
Lo que pasa es que este es el balance neto en el ecosistema. Sí. De carbono, ¿no? De carbono. ¿Y esto es integrando los 3 años o por año? No, integrando todo el Integrando periodo. todo, Sí, ¿no? sí, Claro, sí. Sí, pero es la pérdida del ecosistema total. Si uno piensa, como decía Ulises al principio, el balance como cajas, la caja a igual fecha del año, si querés, una vez que el cultivo produjo y te lo llevaste, quedó con menos carbono, un poco menos de 1 tonelada perdida por año. Mientras que la ganadería sumó 4 en esos 3 años, o sea, bastante más de 1 tonelada por año. Sí, lo que nos da un 2-1. 2 por 1. Un 2 por 1. Sí. Sí. Y por ahí podemos hablar de las rotaciones, ahí, ¿no? No sé. Bueno. Pero me parece Sigan que esto ustedes. implica, por ahí vamos a llegar, que estaba mencionando en el trabajo, que es una mirada ya no tanto sobre los resultados, sino es una cuestión de paisaje, ¿no? O de actividades dentro de un paisaje. Sí, exacto. Porque De un paisaje agrícola, digamos. sí, un productor puede ser básicamente un productor de soja o un productor ganadero, o mirar su lote preferido, qué le está pasando, pero para lo que pasa con el clima y con el carbono regionalmente interesa la integración al espacio, ¿no? de muchísimos lotes y actividades por distintas personas. Sí, o sea, el mensaje un poco del trabajo es que en primera instancia hay que mirar el balance de carbono del paisaje completo y de la rotación completa, no cada actividad ni cada año por separado. Y en ese sentido, bueno, está como este aparente compromiso entre conservar y producir. Sí. Y bueno, los resultados de este trabajo, digamos, más como una implicancia conceptual que como una prescripción, podría pensarse en una relación 2-1 como un diseño de paisaje agrícola sustentable, en el que 1 hectárea de pastizal ganadero podría compensar 2 hectáreas de cultivo, y creo que un poco lo que hablábamos con Roberto antes de entrar al estudio, esto de que bueno, que quizás lo más fuerte conceptualmente es el reemplazo de esta idea de las rotaciones históricas, ¿no? De compensar en el tiempo por la idea de compensar en el espacio, justamente por estos resultados del trabajo, y por otro lado porque bueno, nosotros no lo medimos, pero bueno, hay bastante bibliografía que sugiere que no es equivalente reemplazar espacio por tiempo, en el sentido de que cuando hay un cambio de uso, sobre todo si pasamos de un pastizal a un cultivo, bueno, en ese paso en general se pierde carbono que después, incluso pasados 2-3 décadas, puede no llegar a recuperarse, ¿no? Claro, O sea que esa sugerencia de sustitución espacial o de compensación espacial es distinta a decir, bueno, pero si hago 20 años de agricultura, después lo recupero con 10 años de ganadería. No, la transición tiene un costo, aparentemente, de la revisión bibliográfica, no son otros datos, pero tiene un costo que no es nada despreciable en ese cambio. Entonces la mirada espacial es un modelo a tomar y a testear, me parece. ¿Esto es novedoso en sí? O sea, de repente si viniera, o si tuvieran que asesorar a un decisor, ¿esto es novedoso? Bueno, yo todavía no lo llevaría a recomendación, pero Okay. recomendación de proyecto de investigación seguro. Uh-huh. Sí, no. Había pensado algo y se me fue. No, porque por otro lado, no es que no tiene daños colaterales esto, porque esto implicaría decir, bueno, si vos definiste un lote como agrícola, va a ser siempre agrícola. Y la compensación de carbono va a venir por los lotes ganaderos que lo rodean, Claro. en la misma propiedad o en el mismo partido. Y entonces, bueno, ahí pasamos a que la agricultura se puede hacer de varias maneras, la ganadería se puede hacer de varias maneras, y entonces después la integración puede dar valores distintos según, por ejemplo, cómo maneje uno los barbechos. Acá fue una rotación tradicional de lo que se dice barbecho limpio, con muy pocas malezas, con muy poca área verde.
Y entonces esos lotes agrícolas en ese momento eran fuentes netas de emisión. Pero vos mencionaste hace un rato, y hay notas muy lindas sobre la tierra con Gervasio Piñeiro, de los cultivos de servicio. Claro, te iba a preguntar por eso. Sí. Se puede generar fotosíntesis en el periodo en el que el cultivo no la está haciendo, aunque no sea para un cultivo de cosecha, haciendo cultivos adecuados para control de malezas, control de enfermedades, retención de nitrógeno. Una cobertura del suelo en vez de dejarlo así descubierto. Sí, porque la agronomía de cuando yo estudié tenía la visión de que ese barbecho limpio era como un descanso desde el punto de vista de la fertilidad del suelo. Y bueno, desde el punto de vista de un indicador muy grueso de la fertilidad, que es el carbono, estamos aprendiendo hace varios años que no. Que los microorganismos siguen funcionando. Exacto. Y respirando el carbono. Y ese carbono que da fertilidad física al suelo, pero también, como parte de la materia orgánica, es un reservorio de fertilidad química potencial con el nitrógeno y el fósforo que lleva. ¿Está mal si digo que producir granos es malo para el clima y producir carne de pastizal? La veíamos venir. Venían preparados. ¿Cómo empezaste la pregunta, Santi? ¿Estaría mal? Estaría mal, y por las dudas. Y lo podés decir, el mundo es libre, pero es una lectura correcta, pero simplista de estos resultados. Porque me parece que en el gran esquema de las cosas, agricultura tenés que hacer. No tenés necesidad de quemar petróleo ni carbono en muchas otras cosas. Hay muchas cosas que son superfluas, a las que estamos acostumbrados y nos parece natural y las exigimos. Claro. Pero la agricultura de generación de comida, y en el caso de Argentina, agricultura de generación de divisas. Entonces, bueno, dicho eso, podemos cambiar los esquemas de producción de muchas maneras, pero por ahora parece que no. Y por otro lado, lo que decía antes, es decir, vos podés hacer agricultura de mejores o peores maneras en relación al ambiente. Acá no hablamos para nada de nitrógeno, pero bueno, el óxido nitroso es un subproducto de la agricultura con muy potente y muy duradero efecto de invernadero. Y entonces, bueno, por ejemplo, con cultivos de servicios y con mejor manejo de la fertilización y la fertilidad más en general, vos vas a hacer una agricultura que sea peor o mejor. Y lo mismo la ganadería. Sí, de manera de poder combinar ambas actividades, en este caso en el espacio, de manera que se compensen y poder de alguna manera buscar una alternativa para escaparle a este compromiso, o aparente al menos, entre esto que decías vos, ¿no? Conservar, producir, hacer una actividad o la otra. ¿Puedo hacer una más? Sí, por supuesto. Y ustedes midieron dióxido de carbono, pero están mencionando otros gases también que son carbonados y otros no. Y no pensaron en medir, o si existen esos sensores, en medir otros gases que puedan ser pertinentes para medir contaminación o emisiones. Como medir, se puede medir, son sensores muy, muy caros, muy difíciles además de mantener. Y sí, nos hubiera encantado. De hecho, un revisor del trabajo, los oyentes sabrán que para publicar estos trabajos, que fue el origen de la nota, se pasa por filtros de revisión, y el revisor dijo, bueno, ¿por qué no me dieron metano? Porque es caro, estamos en el sur y nos hubiera encantado, por supuesto. Lo que sí medimos es que está en procesamiento. Pero, perdón, en el balance entró el carbono dentro de la molécula de metano, porque es parte del balance de carbono, por supuesto. Claro. Pero te lo tuvimos que calcular, no es que pudimos medir. Sí, claro. Del mismo modo que podíamos ver qué tal estaba lo de la respiración de los animales, es un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces en la contabilidad del balance no podía faltar. Sí. Y no es despreciable, pero no es importante, es menos del 10%. Poco más del 10%. Sí, digamos, que se va como dependiendo del año, es entre el 8 y el 20%. Pero estaba incluido en todos los números que dijimos antes, eso, sí. ¿Es más o menos fácil de explicar por qué es tan difícil de medir en contraste con el dióxido? No, necesitas otro sensor. El sensor que teníamos mide a través de gases infrarrojos, se llama IRGA, las siglas en inglés, igual que los medidores de fotosíntesis que usan los fisiólogos. Y mide dos cosas, mide dióxido de carbono y mide vapor de agua. Es decir, todo el mismo razonamiento del movimiento del aire para arriba y para abajo y la concentración lo hizo con el agua, y esos datos los tenemos y Ulises los está procesando. Sí. Es importante por otros motivos, pero
O sea que se viene una nueva publicación. Esperemos que sí. Ahí está Y una nueva entrevista. La próxima entrevista. Venimos a hablar de flujos de agua. Y esta publicación es... Perdón. No, eso es. Esta publicación es reciente. Sí, en mayo está aceptado el trabajo. Por ahí es temprana la pregunta que voy a hacer, pero bueno, este paper creo que puede dar un montón de feedback, o puede generar un montón de feedback. ¿Tuvieron algo ya? ¿Alguien les dijo algo? ¿Alguien lo leyó? No fuimos a ningún medio tan prestigioso y escuchado como este. No, bueno, ya entiendo eso. Pero... pero esperan, bueno, no hablamos de eso, pero yo espero que sí. Digamos, ganadería, agricultura en Argentina y cambio climático como impacto ambiental en general está en boca de todos y bueno, pero hay como en casi todo mucha más conversación que datos y modestamente aportamos un dato. No, pero incluso por ahí yo preguntaba a nivel científico, digamos, la comunidad científica devolvió algo, preguntó algo. Bueno, en las presentaciones previas a que se haya publicado el trabajo, en congresos y tal, en talleres y eso, siempre hay bastantes preguntas al respecto. Así que sí, en ese sentido, por lo menos en el ámbito científico hay bastante interés en esto. Ojalá que siga habiéndolo. Bien, a mí me encantó la entrevista y es un montón de información. Sí. Para ir cerrando un poco, pero bueno, me parece que quería dejarle a ustedes la posibilidad de cerrarla como quieran. Mensajes, reflexiones. Bueno, un poco pensábamos en cómo sigue esto, más allá de mi situación individual como tesista de doctorado. No, y pensamos que así como ocurre en otras regiones, sería muy interesante que, porque estos son los datos de 2 torres nada más, de 2 lugares en particular, pero bueno, sería interesante que haya más torres en Argentina, más torres en Sudamérica, y que bueno, sí, creemos que es un poco el método por resolución temporal, por resolución espacial, por el tipo de aproximación que es bastante novedoso, como para ponerle números aunque sea aportar números a la discusión, ¿no? Porque un problema de los métodos tradicionales que es mirar cuánto carbono hay en el suelo, básicamente, y en las plantas, en otros ecosistemas, ¿no? Pero en pastizales y tierras cultivadas no es como en un bosque de pino en el que uno puede ver la acumulación de carbono en la madera y medirla con métodos súper estándar y súper fácil, y remotos también ya. Pero el problema es que esas toneladas de carbono de las que estamos hablando a lo largo de varios años son un porcentaje ínfimo del carbono que el suelo tiene. Entonces, estimar un flujo muy pequeño en relación al stock genera problemas estadísticos, hay heterogeneidad espacial del suelo, hay variabilidad temporal, y entonces son métodos muy potentes, potencialmente son los métodos directos, pero sí, por eso mismo están muy bien complementados por esto otro, que es casi instantáneo, que cubre áreas muy grandes, ¿no? Con la pala y las muestras de suelo en la estufa y en el análisis químico sacás información, pero es terriblemente tedioso, engorroso, y no podés esperar respuesta en el término de meses o pocos años. Tenés que esperar la integración, y no tenemos tiempo. Necesitamos esa información antes para tomar decisiones. Sí, sobre todo además con los costos que tiene la adquisición de estos sensores, como para tener una cantidad representativa o participar en las redes, no sé, sumarse a las redes que mencionaban. Sí, no son costos inalcanzables para lo que ha sido históricamente el financiamiento de la ciencia. Estamos en una situación. Lo que requiere es como, o sea, un símil que decíamos era, vos podés tener un subsidio de la Unión Europea e inaugurar un hospital, pero después lo tenés que equipar, mantener y tener el staff profesional que lo hace funcionar. ¿No? Sí. Y bueno, en esto es parecido. Claro. Se te rompe un sensor o se te empieza a andar mal y lo tenés que arreglar y se te secuestra. Lo mandás a arreglar, tenés que hacer la exportación temporaria legal, además de los tiempos, pero sí, los costos en todo sentido. En formar a la gente, en que la gente tenga los insumos para hacer ese trabajo y la continuidad, porque esto no es que, bueno, me voy de vacaciones y apago la torre y la prendo cuando vuelvo. Son ese tipo de observaciones de largo plazo que son indispensables. Sí. Y que requieren eso, mucho mantenimiento, no solo en términos de
recursos físicos, sino energía, personas. Claro. Que bueno, sí, en contextos como el actual, aunque sea no estamos viendo esa disponibilidad de recursos y bueno, no parecería ser que bueno, no esperamos verlo pronto tampoco. Lamentablemente. Esperemos verlo. Bueno, ojalá que sí. Esperemos verlo pronto. Pero bueno. En el otro sentido del verbo. Hope. Bueno, les agradecemos mucho a ambos contrario. por haber Gracias estado. a ustedes. Se nos acabó el tiempo. La parte buena es que van a volver. Porque Sí. Pablo los comprometió Ulises, recién. por lo menos, Ya por están la parte de agua, comprometidos. sí. Lamento- Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a los dos. Vamos a un temita y volvemos para el cierre del programa.